Para hablarnos de este tema relevantísimo se encuentra aquí en el estudio y me da muchísimo gusto Gabriel Guerra. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Paula. Muy buenos días. Pues una noticia esperada o una decisión esperada desde hace muchos años, diría yo, no solo de parte de este gobierno, sino de los que le antecedieron. Este es un asunto que se venía gestando desde principios de los 90. Paula, cuando se le cede a la sección 22, en esta confusión que había entre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en el sindicato de trabajadores de la educación, se pensaba que la disidencia del Bester eran de alguna manera los buenos y se le cedió el control completo del equivalente a la Secretaría de Educación en Oaxaca, que es lo que es el YEPO. Yo no he visto nunca, ni siquiera en los países comunistas, que a un sindicato se le ceda el control operativo de la entidad para la cual trabaja, ¿no? Sí, claro, porque entonces en todo caso ya quién te defiende, ¿no? Entonces, bueno, cuando te ya son vuelves uno mismo, digamos. juez y parte, claro, exactamente. Entonces, en este caso, el sindicato tenía más 4,000 empleados en el YEPO. Evidentemente, la gran mayoría no estaban realizando ningún tipo de actividad en favor de la educación y tenían también el control completo de los recursos. Entonces, esto se fue acumulando, se fue agravando con el paso de los años. Evidentemente, si tú cedes el control de una instancia como esta, pues cada día que pasa, ese control se va solidificando, se va fortaleciendo y generas lo que terminó siendo la sección 22, que es un factor de poder real no solo en Oaxaca, sino fuera de Oaxaca, y al que va a ser muy difícil desalojar. Esta decisión creo que es importantísima, pero es apenas el primer paso de lo que va a ser una muy larga batalla. Está claro que el gobierno estatal no podía solo en contra de la sección 22. Es más, nadie en Oaxaca ha podido gobernar sin el apoyo de la sección 22 en los últimos años. Correcto. Tenía que hacerse con el apoyo del gobierno federal, pero vaya prueba en un momento pues complicado y de mucho desgaste para el gobierno federal. Muy complicado para el gobierno federal. Habrá quien piense que esto está vinculado con otros acontecimientos. Yo no lo creo. Yo creo que esto es algo que ya se venía cocinando y con tal otros vez acontecimientos como la fuga del Chapo. Como la fuga del Chapo Guzmán, por ejemplo. Que estuvieran buscando recuperar parte de lo que se fue por la el túnel, marcha de la economía, en fin, o sea, sí, muchas de las cosas que han venido minando la popularidad y la aprobación de este gobierno. Yo creo que la gota que derramó el vaso fue el intento de la coordinadora y de la sección 22 por boicotear las elecciones, sí, ¿no? Que fue ya, digamos, el punto en el que el gobierno federal tiene que haber dicho basta, porque si no vamos a ser rehenes constantemente de este asunto. Lo que es cierto también, Paola, es que la reforma educativa completa estaba pendiendo de esto, porque una reforma educativa nacional que no se puede aplicar cabalmente en un estado que es el que mayor rezago educativo tiene en México, es una reforma necesariamente incompleta y parcial. Entonces, muchas cosas dependían de esto. Yo creo que había un hartazgo en la sociedad oaxaqueña, en la sociedad por lo menos del Distrito Federal, no quiero hablar por todas las entidades, pero en donde también la sección 22 había encargado de minar su propia popularidad con marchas, con bloqueos, con una serie de cosas, desde que tuvieron tomado el Zócalo durante tanto tiempo, después el Monumento a la Revolución. El hartazgo en la sociedad metropolitana se había ido acumulando y la desesperación en la sociedad oaxaqueña. Yo creo que prácticamente, salvo aquellos que están vinculados directamente con la sección 22 en Oaxaca, no tiene muchos adeptos. Lo que sí tiene la sección 22 es una profunda raigambre social, sobre todo en las comunidades rurales y en las comunidades más marginadas. Tiene una capacidad de movilización impresionante. Y esto es, y sí creo que vale la pena subrayarlo una y otra vez, esto es apenas el primer paso de lo que va a ser una disputa muy larga. ¿Sí lo ves como una disputa larga? Es una disputa porque no es nada más por el YEPO. Es una disputa por el control político de Oaxaca. Claro. Un control político que habían abdicado sucesivos gobernadores, pero particularmente, y me da mucho gusto ver que Gabino Cue ahora ha decidido ir por esta vía, pero la verdad es que... ¿Lo decide él, Gabriel? Bueno, lo decide en la medida en que no se opone a la medida, ¿no? Lo cual ya es un paso hacia adelante, porque durante mucho tiempo, todavía hace unos días, Gabino Cue declaró ante legisladores que no podía hacer nada, que tenía las manos atadas. No, bueno, es que lo dijo muy claro. Si se movilizan en la Ciudad de México hay 80,000 policías, yo tengo 3,000 en todo el estado de Oaxaca. Sí.
Estaban rebasados. Lo cual es cierto, pero al mismo tiempo, si tomas posesión como gobernador, tu primera obligación es cambiar esa situación para no vivir como rehén permanentemente. Pero en fin, eso es ya lo que pasó. Ojalá que vengan ahora cosas diferentes para Oaxaca. Pero digamos, el panorama que vislumbras es... Digamos que es un muy buen paso, pero un primer paso. Un primer paso de un largo camino. De un camino fundamental. Gracias. Gracias, Muchísimas Paula. gracias, Gabriel Guerra.